Bendecida noche, pueblo del Señor. Una bendición grande el poder llegar al seno de tu hogar. Gracias por abrir las puertas de tu hogar y de tu corazón para poder recibir el consejo de la palabra, para poder recibir la palabra del Señor a nuestras vidas esta noche. Te invito para que puedas llamar a tu familia y poder recibir la enseñanza de la palabra esta noche. Saludos a todos los amigos y hermanos que nos ven desde Canadá hasta Chile y saludos a los hermanos de República Dominicana. Esta noche quiero hablar acerca de el fuego de Dios y quiero que me acompañes al libro de Éxodo capítulo 13, versículo 21. El fuego de Dios. Cuando estudiamos la palabra, escudriñamos la palabra, vemos diferentes manifestaciones del fuego de Dios. Éxodo capítulo 13, versículo 21, dice la palabra: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. O sea que el pueblo del Señor caminaba de día y también caminaba de noche. Y hermano, recordemos que el Señor saca con brazo fuerte, con mano poderosa a su pueblo de la tierra de esclavitud llamada Egipto. Todo lo que le sucedió a Israel es una sombra para nosotros, según lo que dice el apóstol Pablo. Y entonces ahora nosotros hemos salido del mundo, del Egipto espiritual. Estamos por este desierto llamado tierra. Pero lo hermoso y precioso es que el Señor nos da una columna de nube para que caminemos de día y no nos fatiguemos en medio de este desierto. Pero lo hermoso también es que nos da una columna de fuego para alumbrarnos, a fin de que anduviésemos de día y de noche. O sea que ahora esa columna que nos en la mañana, en el día, está con nosotros, esa columna de nube, pero también una columna de fuego en la noche. Y recordemos que este mundo está lleno de tinieblas. La palabra del Señor lo dice, pero tú y yo somos luz en medio de estas tinieblas. Y entonces esta columna de fuego está en tu vida y está en mi vida. Recordemos, hermanos amados, que hay dos fuegos a la luz de la palabra. Dios manifestó el fuego consumidor y el fuego purificador. El fuego consumidor porque vemos cómo Sodoma y Gomorra fueron consumidos por el fuego de Dios. Dos ciudades que habían hecho y hacían lo malo delante del Señor y no se arrepentían. Y entonces Dios decreta un juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra. Y viene fuego de Dios sobre esas dos ciudades. Pero solamente fue salvado el justo Lot y su familia. Óigalo, auxiliados por el ministerio angélico, porque Dios envía a sus ángeles y estos ángeles tomaban de su mano y les decían: apúrense, apresúrense y huyan al monte y no volteen para ver atrás, porque Dios consumirá esta ciudad con fuego. Y a la luz de la palabra vemos cómo el apóstol Pedro nos habla que si el oro es probado con fuego, siendo un material perecedero, para ser purificado, cuánto más nuestra fe será probada con fuego. O sea, hay un fuego de Dios consumidor y un fuego de Dios purificador. Recordémonos también estaba Elías, levantó, hermano, un holocausto al Señor, un sacrificio al Señor, pero ese sacrificio tenía que ser consumido con fuego, porque Elías había retado a los profetas de los Baales, porque el pueblo del Señor estaba claudicando en dos pensamientos y dijo: el Dios que haga descender fuego del cielo y consuma este sacrificio
será el Dios a quien debemos de alabar y de glorificar. Y usted sabe, hermano, que Elías clamó y Dios hizo descender fuego de Dios. En nuestras vidas necesitamos el fuego de Dios, porque nosotros somos ahora el altar delante de Dios, la ofrenda delante del Señor. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, 2 y 3 dice: presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional, para que comprueben cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Entonces, hermano, a la luz de la palabra, vemos muchos versículos que nos hablan de la espada de fuego, de las lenguas de fuego, de las ascuas de fuego, de las antorchas de fuego, de los ministros llamas de fuego, del río de fuego, de el resplandor de fuego, de la palabra como fuego, de la columna de fuego. Óigalo, de la llama de fuego. Vemos muchos versículos a la luz de la palabra, hermano, que nos hablan acerca de diferentes características, hermano, del fuego. Llama de fuego, óigalo, lenguas de fuego. Y entonces yo quisiera esta noche escudriñar juntamente con usted, hermano, estas características del fuego de Dios y cómo el fuego de Dios se manifiesta en diferentes facetas. Y acompáñeme a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 24. Génesis capítulo 3, versículo 24, nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente, leo: después de expulsarlos, a Adán y a Eva del huerto, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente. Entonces yo quiero hablarle acerca de la espada de fuego. Óigalo bien. Saca el Señor, expulsa a Adán y a Eva del huerto porque habían desobedecido. Y entonces dice la palabra que Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro. Se movía la espada en el aire, hermano, se movía, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Entonces yo lo que quiero que usted vea es la espada de fuego. Una espada de fuego. ¿Para qué? Para cuidar el árbol de la vida. ¿Por qué para cuidar el árbol de la vida? Porque afuera del huerto habían otro tipo de razas que se les conoce como las razas paralelas, otro tipo de creación. Y era para que no entraran, hermano, al huerto que Dios había establecido en esta tierra. Era para cuidar el huerto y, por supuesto, el árbol de la vida que estaba en medio del huerto. Recordemos que Eva fue atacada y fue engañada por el serpiente. Y, hermano, este serpiente, con su astucia, con su lengua, óigalo, afectó a Eva. Y dice la palabra, hermano amado, que le empieza a hablar a Eva. Y Eva le presta atención y pone oído a la voz del serpiente. Número uno. Número dos, con su astucia engaña a Eva. Seduce y engaña a Eva, dándole una falsa doctrina de lo que Dios le había dado a Adán. De lo que Dios le había dado a Adán. Entonces, aquí quiero llevarle que hoy la postrera Eva se llama Iglesia de Cristo. Y entonces el apóstol Pablo advierte que así como los sentidos de Eva fueron engañados
el apóstol Pablo teme que los sentidos espirituales sean extraviados de la sincera fidelidad del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ahora la postrera Eva es la iglesia, vuestros sentidos, está hablando de los sentidos espirituales, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. ¿De qué dice? Del Señor. Entonces, ahora el apóstol Pablo tiene un temor en su corazón. Un temor en su corazón porque así como pasó en el huerto, en este tiempo está pasando. La Eva espiritual, que es la iglesia de Cristo a nivel de todo el mundo, todos aquellos lavados por la sangre de Cristo que han abierto su corazón al Señor y que han entregado su vida al Señor, representan la iglesia de Cristo. Sean griegos, judíos, gentiles, representan la iglesia de Cristo. Lo tremendo es que tenemos una figura por espejo, tenemos un ejemplo por espejo, porque entonces vemos el pasado y vemos que Eva fue engañada por el serpiente. Entonces lo mismo va a suceder. Entonces en este tiempo final, usted y yo tenemos que tener cuidado, porque así como la serpiente engañó con su astucia, con su lengua hablando, entorpeció el oído espiritual de Eva, sus sentidos espirituales. Ahora el apóstol Pablo nos está diciendo, temo que también vuestros sentidos espirituales sean extraviados de la sincera fidelidad del Señor. Y hermano, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas, Gálatas capítulo 3, versículo 1, oiga lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos. Hay otra versión que dice, oh Gálatas estúpidos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea que la iglesia de Gálatas fue seducida, fue engañada, otra versión dice fue hechizada, de tal manera que ya no obedecieron a la verdad, sino a la mentira. Y por eso el apóstol Pablo, como perito arquitecto de la iglesia, llama la atención a la iglesia de Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? En otra versión dice, ¿quién os engañó? ¿Quién os hechizó? Para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces tenemos que tener cuidado, porque en este tiempo final, así como hay 5 ministerios verdaderos del Espíritu, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que estos 5 ministerios son los sembradores que Dios está utilizando para sembrar la palabra en el pueblo, en la tierra, en el remanente de Dios. También hay 5 ministros falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores y falsos maestros, que están sembrando no la verdad, sino la mentira en mucho pueblo. Y por eso tenemos que discernir y tener cuidado espiritual de a quién oímos, número 1. ¿Tiene base y fundamento bíblico? Número 2. ¿Con qué espíritu está ministrando la palabra? Número 3. Y la iglesia tiene que tener sus sentidos espirituales, hermanos, en alerta. El oído espiritual, los ojos espirituales, el olfato espiritual, el gusto espiritual, para decir, esto es de Dios, esto no es de Dios. Entonces, eso solamente lo podemos ver si alcanzamos madurez y si crecemos espiritualmente, para poder discernir. Porque entonces ahora la operación serpiente, que el Señor la reprenda. Recuérdese que el diablo tiene 4 manifestaciones: serpiente antigua, dragón, diablo, Satanás. Eso lo dice Apocalipsis. Y entonces, hermano, hoy el enemigo está engañando y quiere engañar, si fuese posible, aún hasta los escogidos. Por eso el pueblo de Dios no solamente tiene que
quedarse tranquilo con oír la palabra del Señor que ministra el pastor, sino también el poder tomar el tiempo para escudriñar la palabra, para leer la palabra, para estudiar la palabra, para practicar la palabra, para oír la palabra, para guardar la palabra, para ponerla por obra. Porque si usted solo recibe lo que el ministro comparte, su crecimiento va a ser lento. Usted tiene que aprender a leer la palabra, a estudiar la palabra, a meditar en la palabra. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto en todo tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿De quién está hablando? Del varón. Del varón, hermano, que no anda en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su delicia. Ahora, cuando usted ve en las congregaciones, hay mucho pueblo que ni siquiera Biblia lleva. Hay mucho pueblo que pasa una semana y no lee la palabra. Hay mucho pueblo que ni siquiera se toma el tiempo para escudriñar la palabra. Hay mucho pueblo que ni siquiera lee, estudia la palabra. Mucho menos oír la palabra. Se pierden las enseñanzas virtuales o los cultos presenciales. Entonces ese pueblo, esa iglesia va a ser objeto de ataque espiritual. Objeto de ataque espiritual de las tinieblas, porque va a ser fácil de engañar. Yo he enseñado en la congregación que el Señor me ha permitido predicar la palabra y ser pastor, que no a todo hay que decirle amén, sino que hay que saber escudriñar. Pero usted no puede escudriñar la palabra, usted no puede escudriñar lo que dice el ministro si usted no sabe la palabra, si usted no lee la palabra. Entonces, su función como oveja es comer pasto verde. Y qué mejor pasto que la palabra profética más segura, la palabra escrita, el logos de Dios. Para que ese logos que usted va comiendo se convierta en rema. Esa palabra se haga vida en su corazón y en mi corazón. Entonces, esta espada que se menciona es una espada de fuego. Y hermano, esta espada representa la palabra del Espíritu. Óigalo bien. Esa espada de fuego lo que representa es la palabra del Espíritu, que penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre. Y Hebreos 4:12, Hebreos capítulo 4, versículo 12, es una palabra que tiene dos filos. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, esta espada de fuego es la palabra del Espíritu. Esa espada de fuego, hermano, es la palabra del Espíritu. Y cuando usted y yo vemos esa espada es la que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Efesios: vestíos de la armadura de Dios, vestíos de la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Que el Señor lo reprenda. Y entonces, cuando nosotros leemos Efesios capítulo 6, por favor, Efesios capítulo 6, dice la palabra, versículo 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, esta espada de fuego, ¿qué representa? La palabra del Espíritu. Y por eso, cuando la palabra se predica y el pueblo del Señor llega con hambre de oír la palabra, con hambre de que el Señor le dé una palabra a su vida, esa palabra es fuego, hermano, que penetra hasta lo profundo del corazón. Pero cuando tú llegas y no vas con hambre, no vas con anhelo, no vas con deseo, ¿sabes qué te pones a hacer? A cuestionar la palabra. Ah, esto no es para mí. Ah, no, esto es para aquel hermano.
porque de repente conoces algún problema que está pasando el hermano. Esta palabra es para el hermano, esa no es para mí. Lástima que hoy no vino el hermano y la hermana Mengano y Mengana, porque esa palabra era para ellos. Y entonces tú pareciera que tomas funciones del Espíritu, porque el Espíritu es el que acomoda la palabra en cada corazón, cuando la palabra es para todos. Tú tienes que llegar dispuesto a recibir la palabra de Dios. Y Dios quiere derramar de su fuego a través de la palabra, a través de la predicación de la palabra del Señor, porque su espada es fuego. Y ese fuego, hermano, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Bendito y exaltado sea el nombre del Señor. Veamos, hermano, otra faceta del fuego de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 60. Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, en este versículo hay 3 bautizos. Tome nota. Bautismo de agua, bautismo de Espíritu Santo y bautismo de fuego. 3 bautismos. Hermanos, recordemos que bautismo es sumergidos en. Entonces, el bautismo de agua, ¿qué representa el bautismo de agua? La administración del alma. Donde tú y yo, cuando fuimos al agua, nos hicimos uno en Cristo, en su muerte y uno en su resurrección. Enterramos la vieja naturaleza y resucitamos con la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Bautismo en agua, sumergido en. Hermano amado, pasamos de ser ovejas a ser discípulos del Señor. La primera administración del alma, bautismo del agua. Por eso todos aquellos que no han sido bautizados, acérquese para que sea bautizado en agua. Pero luego ahora viene el segundo bautismo, el bautismo del Espíritu. Y entonces el Señor, usted sabe que después que el Señor resucitó, hermano amado, le dice a aquella mujer que le dijo Raboni, que significa maestro, y le dijo: no me toques, voy al Padre y regreso. Porque Jesús resucitó con un cuerpo espiritual, con un cuerpo del resucitado. Y entonces Jesús sube, hermano amado, al primer cielo, porque recordemos que hay 7 cielos, sube al primer cielo, donde está el trono del Padre. Y así como el sacerdote entraba con la sangre del atrio al santo y del santo al santísimo, para que la ira de Dios se aplacara, hermano amado, y entonces en el lugar santísimo descendía la nube de Jehová, la Shekinah de Jehová, y desde el propiciatorio Dios le hablaba al sacerdote de turno. Y entonces delante, hermano de Dios, el sacerdote representaba al pueblo, pero cuando el sumo sacerdote salía y hablaba al pueblo, delante del pueblo, el sumo sacerdote representaba a Dios. Y entonces ya el sumo sacerdote decía: así dice Jehová. Y eso se hacía una vez al año. Pero hermano, cuando viene el sacerdote de Melquisedec, llamado Jesucristo, un nuevo sacerdocio. Entonces, hermano, ahora nosotros tenemos entrada al lugar santísimo por medio de Jesucristo, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y recordemos que todo lo que pasó Israel es sombra y figura. El sumo sacerdote sacrificaba la ofrenda, óigalo bien, perfecta en el atrio. Luego pasaba al lugar santo y luego al lugar santísimo. Entonces, hermano, Jesucristo, como Cordero perfecto, vino al atrio. A nivel cosmos, el atrio del cosmos es la tierra. Porque Cristo vino a morir, tomó forma de hombre, se hizo hombre, vino en forma de cordero, fue el cordero perfecto, el que quita el pecado. Y entonces Jehová se proveyó de cordero, revelado a Abraham. Y ahora entonces Jesucristo, hermano, como ofrenda perfecta, hermano, es tomado
y es entregado voluntariamente. Él se entrega en la cruz. Entregó su vida como ofrenda agradable. Pero recordemos que había ofrenda, según Levítico 1, y también había holocausto. Ofrenda y holocausto. Y entonces ahora viene, hermanos amados, y después que Cristo muere en la cruz del Calvario, la señal que Jesús había hablado, una señal demanda a esta generación mala y perversa. Le será dada la señal de Jonás. Como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra. Y entonces Jesús en la cruz se dio como ofrenda voluntaria. Pero ahora tocaba el sacrificio, porque luego que el sumo sacerdote quemaba la ofrenda, tomaba la ofrenda y la mataba, ahora había que quemar al cordero para que ese olor subiera como olor grato delante de la presencia del Señor. Y por eso conocemos a la luz de la palabra que Israel tenía 2 ofrendas, la ofrenda de la mañana y la ofrenda de la tarde. La ofrenda de la mañana, porque desde las 9 de la mañana se quemaba el cordero hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde se tomaba otro cordero y se mataba y se quemaba desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la mañana. Había ofrenda continua delante del Señor. Y Jesucristo, como ofrenda de la mañana y como ofrenda de la tarde, presentó su vida en sacrificio vivo delante del Padre. Y entonces, hermano amado, Jesucristo baja a lo profundo de la tierra. Y el cuerpo de pecado, porque su cuerpo había cargado con todo el pecado, no solamente de los humanos, sino de todo el cosmos, el cuerpo de pecado es consumido. Pero ahora a Jesucristo le dan un nuevo cuerpo, hermano amado, porque el alma no había pecado, ni el espíritu había pecado. Y entonces, hermano, se cumple la palabra del Salmo 139, versículo 15, 16 y 17. Dice la palabra: mi embrión, tus ojos vieron mi embrión. Tú me entretejiste en lo profundo de la tierra. Me diste un nuevo cuerpo. Y por eso Jesús, cuando, hermano, viene esta mujer llamada María, le dijo: no me toques, voy al Padre y regreso. Entonces pasa del atrio al lugar santo, que son los cielos, al lugar santísimo, que es el cielo, donde está el Padre. Y entonces se presenta, así como el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, presenta su sangre y dice: Padre, consumado es. Y entonces, hermano amado, Cristo regresa nuevamente a esta tierra. Y está con sus discípulos por 40 días, con pruebas indubitables. Se aparece a más de 500 personas, según Corintios. Pero lo hermoso, hermano, es que cuando Él ya va a ascender, llama a sus discípulos y dice: permanezcan en el aposento alto, unidos en el aposento alto. Y el Señor, hermano, asciende. Y cuando el Señor asciende, 7 días después, viene el derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces, hermano, se cumple la palabra del Pentecostés. La palabra, hermano, que Jesucristo había dicho: es necesario que yo me vaya para que el otro, el Consolador, el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Y hasta el día de hoy el Espíritu Santo está trabajando en la iglesia, cuerpo místico, la está limpiando, la está purificando, la está santificando, la está adornando. Así como el siervo de Abraham, llamado Eleazar, preparó a Rebeca para ese encuentro glorioso con Isaac, así el Espíritu Santo está preparando, purificando, santificando, adornando con alhajas de oro que representan los dones, y de plata a la iglesia esposa que se va a casar con Jesucristo. Y entonces, hermano, estos discípulos están en el aposento alto cuando de repente viene el bautismo, óigalo bien, del Espíritu Santo. Y por último, el tercer bautismo, el bautismo de fuego. Y entonces, hermano, quiero decirle que el bautismo del Espíritu Santo también traía fuego, porque fueron repartidas lenguas como de fuego. Y eso lo dice la palabra del Señor. Entonces, qué hermoso y glorioso es. Acompáñeme a Hechos, capítulo 2,
Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea que hay un repartimiento del Espíritu Santo en el pueblo de Dios, en los discípulos del Señor, que obedecieron a permanecer en el aposento alto. Pero oiga esto, hermoso y precioso, hermano, porque también lenguas como de fuego. O sea, vino el bautismo del Espíritu Santo, pero también el bautismo de fuego. Entonces, ¿qué representa el fuego, hermano amado? El bautismo de fuego. Número 1, el bautismo de fuego representa el poder de Dios. El poder de Dios. ¿Sí? Porque, hermano, recibiréis poder, dijo el Señor, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, era un investimiento de poder. Entonces, hermano, este bautismo de fuego, número 1, representa el poder de Dios. Número 1. Pero también, ¿qué representa, hermano, este fuego? Este fuego también representa el fuego de prueba, donde el pueblo de Dios va a ser probado, donde el pueblo de Dios, hermano, va a ser metido en horno encendido 7 veces, como aquellos 3 varones hebreos. Pero ese horno de fuego, ¿para qué sirvió? Y recuerda y graba y guarda esta palabra en tu corazón, amado hermano. Las pruebas, las luchas, los desiertos, los valles no son para muerte. Son para prepararte, son para enseñarte, son, hermano, para que veamos la mano de Dios, la gloria de Dios. ¿Dónde vio Israel la mano de Dios? ¿Dónde vio Israel los prodigios de Dios? Los vio en medio del desierto. El agua amara se convierte en agua dulce. Moisés golpea la roca y la roca, que es hermano, un mineral del reino mineral, se abre y sale agua. Hermano, en el desierto vieron la columna de fuego, la columna de noche y la columna de nube de día. En el desierto vieron, hermano, cómo descendía maná del cielo. En el desierto vieron cómo la provisión, hermano, de la carne, porque querían comer carne. El domingo enseñábamos que el maná que descendía, hermano, óyelo bien, era el logos del Señor, y la carne representa, hermano, el alimento sólido, la palabra de Dios, pero sólida. ¿Por qué? Porque no toda la vida la iglesia va a estar tomando leche espiritual. La iglesia tiene que ir desarrollándose, madurando, alcanzando la estatura del varón perfecto y comiendo, hermano, no solamente leche espiritual, sino alimento sólido, que le dé solidez, que le dé peso, que le dé un nivel de gloria. Hermano, que la palabra le sustente, que no por cualquier batalla se vaya de la iglesia, que por cualquier lucha, prueba, circunstancia, desierto, enfermedad, pobreza, escasez, hermano, tome decisión de abandonar el evangelio. El maduro, hermano, come la palabra, se sustenta por la palabra, porque la palabra le sirve para pasar desiertos. La palabra le sirve, hermano, para confesar esa palabra de vida. La palabra le sirve, hermano, y lo llena de fe. La palabra le sirve, hermano, para caminar en este desierto y en este valle. Entonces el maduro come la palabra sólida, no solamente come leche o bebe leche espiritual, sino también la palabra sólida. Entonces el fuego de Dios también representa, óyelo bien, la purificación de Dios en los desiertos. Porque, hermano, si somos honestos, si metemos nuestra mano a nuestro seno, de seguro sacaremos nuestra mano llena de lepra. Todos los hombres tenemos lepra que Dios está quitando de nuestra vida. Unos más, otros menos, pero que tenemos lepra. Y entonces, ¿qué necesitamos? Esos desiertos, esos valles, hermano amado, esos hornos encendidos 7 veces van a servir para purificarte, para limpiarte. Hermano, no van a servir para matarte, pero ahí Dios está purificando tu alma.
Estos 3 hebreos fueron metidos al horno de fuego, pero dice la palabra que tenían amarras en sus manos, amarras en sus pies. ¿Y qué pasó? Solo cuando entraron al horno de fuego se quemaron las amarras, se quemaron las ataduras, se rompieron, se destruyeron esos lazos que habían en sus manos, en sus pies. ¿De qué te está hablando el Señor? Que cuando el Señor te mete a desiertos, de seguro va a quemar, va a destruir, va a deshacer lazos, cadenas, ataduras, amarras, ligaduras, maldiciones, muchas cosas que traemos arrastrando, hermano, en la vieja naturaleza, por maldiciones generacionales, ancestrales. El Señor está rompiendo, seguirá rompiendo en la iglesia. Entonces el fuego de Dios te purifica. Así como el apóstol Pedro dice, si el oro es probado con fuego, cuánto más vuestra fe será probada. Y nadie se sorprenda del fuego de prueba que ha de venir sobre cada uno de nosotros, porque vendrá prueba, claro que vendrá prueba. Quiero darle 2 bases bíblicas. Deuteronomio 5:26. Deuteronomio capítulo 5, versículo 26. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y aún viva? Oh, hermano, Moisés oyó la voz de Dios en medio de la zarza de fuego encendida. Y hermano, la voz de Dios no lo mató. Entonces, cuando dice la palabra bautismo de fuego, vendrá el fuego de Dios. El fuego de Dios, hermano, sobre tu vida. El fuego de Dios es, hermano, una inmersión completa del fuego de Dios sobre tu vida. Y ese fuego de Dios, hermano, te va a purificar. Ese fuego de Dios es la presencia de Dios. Pero ese fuego de Dios te va a limpiar. Porque también ese fuego de Dios representa, hermano, la purificación. Ese fuego de Dios representan las pruebas. Ese bautismo de fuego representan, hermano, las pruebas y las luchas que vamos a pasar. Pero también representa la presencia de Dios y el poder de Dios sobre tu vida. O sea que necesitamos recibir el fuego de Dios, el poder de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Zacarías capítulo 13. Zacarías capítulo 13, versículo 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y lo fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Qué hermoso este versículo. Miren lo que va a hacer el Señor. Meteré en el fuego a la tercera parte, y lo fundiré como se funde la plata. Pruebas, luchas, batallas, circunstancias, enfermedades, escasez. Pero que nada ni nadie te robe el gozo, que nada ni nadie te separe de la presencia del Señor. Él invocará mi nombre y yo le oiré. Y diré, pueblo mío. Y mire lo que dirá el pueblo. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Hermano, ¿a dónde vamos a escapar de la presencia del Señor? Refugiémonos en la presencia del Señor. Hermano, escondámonos en la presencia del Señor. Que Él sea nuestra roca, amparo, fortaleza, castillo fuerte. Él sea tu roca, tu escondedero, tu refugio, tu ciudad amurallada. Que Él sea, hermano amado. Entonces tú dirás, y yo diré, Jehová es mi Dios. Él dirá, pueblo mío, y diremos, Jehová es mi Dios. ¿Por qué, hermano? Porque este bautismo es el bautismo de fuego. El poder de Dios, pero también el bautismo de las pruebas, luchas y batallas. Veamos otro ángulo. Génesis capítulo 15, versículo 17. Génesis capítulo 15 nos habla, hermano, de un hombre llamado Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 17. Dice la palabra, y sucedió que puesto el sol
y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego. Tercer ángulo, antorcha de fuego. Ya hemos visto la espada de fuego, el bautismo de fuego y ahora la antorcha de fuego. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los cenezeos, los cardomeneos, cadmoneos y todos los demás. ¿Qué sucede acá, hermano? Abraham prepara animales para una ofrenda al Señor. Los parte por la mitad, los parte por la mitad. Y dice que venían aves que querían comerse estas ofrendas. Y entonces él los ahuyentaba. Pero llegó un momento, hermano, que Abraham se cansó. Y entonces, hermano, Abraham durmió. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que desciende fuego de Dios y consume los animales. Pero óigalo bien, no consumió a Abraham. Y usted está leyendo, hermano, y dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Hermano amado, una antorcha de fuego. Óigalo, una antorcha de fuego. Entonces, ¿qué significa esto? Abraham presenta un altar al Señor. El Señor desciende con fuego, ¿sí? Y ese fuego, hermano, consume a los animales. Pero lo tremendo es que ese fuego, óigalo bien, no consume a Abraham. Y ahora le voy a decir algo. ¿Qué es la antorcha? La antorcha es un instrumento donde, hermano, el fuego de Dios se posa. Entonces, cuando usted ve a alguien correr con una antorcha, va la antorcha, pero hay un fuego reposando en esa antorcha. Y usted lee que la antorcha de Dios, como dice la palabra, la antorcha, Génesis 15, 17, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Entonces, la antorcha es un instrumento donde el fuego de Dios se posa. Acompáñeme a Isaías, capítulo 62. Isaías, capítulo 62. Versículo 1. Hermoso este capítulo, hermano. Hermoso este capítulo. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Precioso. Su salvación se encienda como una antorcha. Entonces estamos viendo la antorcha de fuego. Hermano, Abraham presenta un altar a Jehová y hermano, Abraham se queda dormido y la antorcha de fuego se paseaba en medio de los animales que Abraham había matado y los había partido en dos. Esa antorcha de fuego, hermano, representa, óyelo bien, la venida del Espíritu Santo a esta tierra. Esa antorcha de fuego representa el fuego de Dios que desciende. Óyelo, que no nos consume, sino que nos purifica. Óyelo. Y entonces, hermanos, vemos a la luz de la palabra muchas figuras de la antorcha. Quiero que me acompañe a Zacarías capítulo 12, versículo 6. Zacarías capítulo 12, versículo 6. Oye lo que dice: en aquel día pondré a los capitanes de Judá. ¿Qué significa Judá? Alabanza, al que se alaba. Como brasero de fuego entre leña,
y como antorcha ardiendo entre gavillas. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a poner a los de la alabanza como antorchas ardiendo. ¡Ja! Mano, ¿qué está diciendo el Señor? Que entonces los altares del Señor, hermano, va a descender fuego del cielo. Porque los hermanos de la alabanza que se dejan usar por Dios van a ser depósitos del fuego de Dios. Y entonces van a ministrar y van a dar del fuego de Dios. Y hermano, entonces van a ser como los Davides que cuando cantaban, cuando tocaban el arpa, los demonios huían. Los cuerpos van a sanar. Hermano, va a haber una alabanza profética que se va a mover, como la alabanza de Jedutum. Hermano, como la alabanza de Asaf, como la alabanza de David, que había una alabanza profética. ¿Pero por qué, hermano? Porque entonces los hermanos de la alabanza, estoy hablando a nivel de todo el mundo, de todas las congregaciones, van a cantar no para exhibir su talento. Van a cantar, pero no van a cantar como que fuera un concierto, sino van a cantar, hermano, como, oiga, presentando una ofrenda agradable al Señor para que el Señor descienda con fuego sobre sus vidas. Usted lo está leyendo, Zacarías 12:6. En aquel día pondré a los capitanes de Judá, los directores de la alabanza, como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Consumirán a diestra y a siniestra. Porque todos los directores de alabanza se les van a activar los ojos espirituales. Van a poder discernir el ambiente. Van a poder discernir cómo está el pueblo de Dios. Van a poder discernir en el espíritu qué tienen que hacer. Hermano, es que los hermanos de la alabanza no es solo de subir a cantar una lista de coros que han ensayado, no, sino que tienen que subir con el fuego de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mire que otra antorcha preciosa y hermosa que el apóstol Pedro nos habla. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces esta palabra profética, que es la palabra de Dios, es una antorcha para nuestras vidas. ¿Quién con una antorcha, hermano, en medio de la oscuridad va a caer? ¿Quién con una antorcha se va a tropezar con una piedra? ¿Quién con una antorcha se va a perder, hermano, en medio de la oscuridad? Porque la palabra es una antorcha de fuego para nuestras vidas. La palabra escrita, hermano, que nos alumbra, hermano, en medio de la oscuridad. Una palabra, hermano, revelada con un propósito para nuestras vidas. Entonces, la antorcha de fuego. Hermano, Dios te da una antorcha de fuego, la palabra, la presencia del Señor en tu vida y en mi vida, la llenura del fuego del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y en estos minutos que me quedan, quiero que vea conmigo Salmos capítulo 104, versículo 4. Salmos capítulo 104, versículo 4. Dice la palabra del Señor: el que hace a sus ángeles espíritus, sus ministros al fuego flameante. Hay otra versión que dice: y a sus ministros llamas de fuego. Ya vimos la espada de fuego, ya vimos las lenguas de fuego, ya vimos la antorcha de fuego, y ahora ministros como llamas de fuego. El que hace a sus ángeles espíritus, sus ministros
el fuego flameante. Otra versión dice llama de fuego. Y entonces, hermano, ¿qué representa el fuego en los ministros y en los servidores? Es la obra, hermano, que Dios permite hacer por medio de sus ministros y servidores. Es la obra que hacemos. Por eso, tú que has sido llamado, no menosprecies tu privilegio. Tú que eres anciano, ayuda ministerial. Tú que eres encargado de una área, alabanza, jóvenes, niños, a la cuna, diaconado, evangelismo, hermano amado, hospitales, cárceles, cualquier área que el Señor te ha dado, hermano, y que te ha llamado el pastor en turno. No menosprecies el llamado, no menosprecies el privilegio del Señor, porque, hermano, tú eres, óyelo bien, Dios hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros, otra versión dice, y servidores, llamas de fuego. Eres un servidor de Dios. Tienes que tener fuego de Dios para dar fuego de Dios. No tener fuego extraño. Cuidado con el fuego extraño. Porque dos hijos de un sacerdote llamado Aarón presentaron fuego extraño y fueron consumidos por el fuego de Dios. Sino el fuego de Dios. El fuego de Dios que desciende. Tú lo tienes que compartir. Tú lo tienes que dar, hermanos amados. Y entonces, ¿qué representa el fuego y la llama de fuego de Dios en tu vida? Representa la obra que Dios permite hacer a través de tu vida o a través de mi vida. Y entonces, hermano, ¿qué representa eso? Acompáñeme a Éxodo capítulo 3, versículo 2. Éxodo capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Hermano, ese aparecimiento del ángel de Jehová, una cristofanía, porque el ángel de Jehová, cuando usted lee en la Biblia, se está refiriendo a Cristo, una cristofanía. ¿Qué representa, hermano amado? Que vamos a tener presencia de Dios. El fuego de Dios representa presencia de Dios. Se le apareció el ángel de Jehová y le llamó por nombre Moisés. Se te aparecerá el ángel de Jehová en el fuego de Dios y te llamará por tu nombre y me llamará por mi nombre. Acompáñeme a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 19. ¿Qué representa el fuego de Dios? Hermano amado, el fuego de Dios representa llenura del Espíritu Santo. No apaguéis el fuego del Espíritu. No apaguéis el fuego del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego que hay en ti, avívalo, no lo apagues, avívalo. ¿Sabes, hermano amado, que muchas veces ese fuego del Espíritu se apaga, se apaga por el fuego pasional, por el fuego del chisme? La vez pasada estudiamos acerca de los 7 fuegos extraños que tenemos que tener cuidado. De los 7 fuegos extraños que tenemos que tener cuidado, hermano, porque somos pueblo del Señor. Y entonces hay 7 fuegos extraños. Y por eso tú y yo tenemos que pedirle al Señor sabiduría para poder caminar, para poder actuar, para poder hablar. No apagues el fuego del Espíritu. Pero ese fuego del Espíritu, ¿de dónde? Que ha sido derramado en tu vida y que ha sido derramado en mi vida. Ese fuego de Dios que está en tu vida, hermano, y le dice que te fue dado por imposición de manos, le dice Pablo a Timoteo. Entonces, ese fuego del Señor, hermano, ese fuego de Dios tiene que permanecer
en nuestros corazones y no tenemos que permitir que nada ni nadie apague el fuego de Dios. Y entonces, hermano, ¿qué también representa el fuego de Dios? Salmos 29:7. Salmos 29, versículo 7. El fuego de Dios representa la voz de Dios. Óyelo bien, Salmos 29:7. En el Salmo 29 se revelan las 7 voces de Jehová. Y Salmo 29:7 dice: voz de Jehová que derrama llamas de fuego. ¿Qué representa el fuego de Dios? También representa la voz de Jehová para tu vida y para mi vida. Jeremías 15:19. Jeremías, le estoy dando base bíblica, hermano, para que usted la anote en su corazón. Jeremías 15, versículo 19. Dice la palabra: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré delante de mí y estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué significa? Que tú y yo somos la voz de Dios en esta tierra. Serás la boca de Dios si entresacares de entre lo vil lo precioso. Entonces, hermanos amados, ¿qué también representa el fuego de Dios? Isaías capítulo 4, versículo 5. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor, que dice, de fuego, resplandor de fuego, que eche llama, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Entonces llama la atención que creará Jehová sobre toda la morada del monte Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego. ¿Qué representa la noche en la Biblia? Representa pruebas, representan batallas, representan dificultades. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que en medio de la prueba, de la batalla, de la dificultad, habrá fuego de Dios. El fuego de Dios te va a sostener. El fuego de Dios te va a mantener, hermano, erguido. El fuego de Dios te va a sostener. Y de noche resplandor de fuego, que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Joel capítulo 2, versículo 5. Joel 2, 5. ¿Qué más representa el fuego de Dios? Joel capítulo 2, versículo 5. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto, ¿para qué? Para la batalla. Va a haber una administración del fuego de Dios y va a consumir todo aquello que no le agrada al Señor. Hojarasca, eso que no le agrada, lo va a consumir. Y el Señor nos va a ministrar con su fuego. Pero hermano, vemos al varón llamado Jesucristo en una etapa de glorificado. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. El apóstol Juan tiene la revelación porque es llevado al cielo y dice que Jesucristo, hermano amado, dice que sus ojos eran como llamas de fuego. Óigalo bien, sus ojos como llamas de fuego. Y entonces versículo 14, su cabeza y Apocalipsis 1:14, sus cabezas y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego. Entonces, ¿qué significan los ojos? Los ojos son el sentido de la vista que nos sirven para ver, como llamas de fuego, ojos del Espíritu, que vamos a ver en el Espíritu. Vamos a discernir en el Espíritu. Vamos, hermano, a entrar a otra dimensión para poder ver lo que no podemos ver con ojos naturales. Fuego en nuestros ojos para ver lo sobrenatural de Dios. Necesitamos el fuego de Dios en nuestras vidas. Hermanos amados, el fuego de Dios en tu vida y en mi vida. Número 1, hermano amado,
hermoso y precioso. Número 1, el fuego de la espada de fuego, las lenguas de fuego. Óyelo bien, la antorcha de fuego y los ministros como llamas de fuego. Hasta aquí dejaremos este estudio, el cual continuaremos en el próximo discipulado virtual. Quiero bendecir tu vida esta hermosa noche. Padre, gracias por tu palabra bendita, por el alimento espiritual, por el maná del cielo para nuestras vidas, el pan que nos sustenta. Gracias, Padre del cielo. Señor amado, ayúdanos como pueblo, ayúdanos como remanente, Padre, a que seamos receptores, vasos donde deposites tu fuego, Señor. Ese fuego tuyo, Padre, en nuestras vidas que consume todo aquello que no te agrada de nosotros, que destruye todo aquello que no te agrada de nosotros. Señor, derrama de tu fuego sobre tu pueblo y quema y destruye, Señor, en el nombre de Jesús, lazos, cadenas, ataduras, amarras, ligaduras en medio de tu pueblo. Derrama tu fuego en nuestras vidas, Padre. Te lo rogamos y te lo suplicamos, y que seamos vasos llenos de fuego para poder compartir del fuego tuyo, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias por tu pueblo, por las familias, por los hogares. Señor amado, te ruego por cada necesidad de tu pueblo, sé propicio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecida noche, pueblo del Señor. Que el Señor bendiga tu vida. Y te esperamos en el próximo estudio virtual de la palabra. Bendiciones.